Valdés, él es primer vicepresidente del Congreso y nos va a ayudar a entender no solo que obviamente se dio el voto de confianza, ese es un respaldo al gabinete Martos que les permite trabajar y poner en práctica el plan presentado el día de ayer, pero ¿qué cosas se espera más allá de lo escuchado? Es imposible, por más que el debate dure 10 horas, que se agoten todos los temas en una presentación de esa naturaleza. Congresista Valdés, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Señor Patricia, ¿cómo está? Muy buenos días. Ricardo, muchas gracias por la entrevista. Este es un buen punto de partida, ¿no? Para marcar ese punto de inflexión y virar, digamos, lo que se ha hecho hasta ahora, justamente buscando las soluciones que la coyuntura sanitaria, la coyuntura económica hoy nos impone. Se cree, por lo menos al interior del Parlamento, que se ha dado un paso muy importante. Creo que este gabinete Martos ha ido con toda la información, sobre todo información sincera, que tiene que marcar, digamos, ese insumo importante para llevar a los peruanos lo que hoy están buscando, ¿no? Que es la activación económica, sí, ¿no? Pero fundamentalmente la atención prioritaria en la salud, entendiendo que hasta ahora han habido muchas deficiencias y esas deficiencias tienen que conocerse, tienen que transparentarse para poder cambiar, digamos, la forma que se ha venido gerenciando al país, que se ha venido administrando, asumiendo los errores compartidos, ¿no? De todos. Aquí ni siquiera el Congreso puede, digamos, hacerse a un costado de los errores que se han podido estar cometiendo. Lo más importante es la visión compartida que hoy podemos trabajar de manera conjunta sobre la base de una actitud. La actitud ha sido fundamental ayer desde el gabinete Martos para que este Congreso, que es un Congreso, por más criticado, bastante reflexivo, ¿no? Se piensa a veces que las medidas que se toman son populistas, pero se reflexionan al interior, digamos, de una manera bastante sincera, pero además también detallada. Pero Sin embargo, allá de eso, sí. Sí. Sin embargo, congresista Valdés, creo que hay una suerte como yo creo que sí, también hay una suerte como de incomprensión de por qué el Congreso está trabajando como trabaja. Yo creo que tratan de cumplir con las expectativas de la población, que son enormes, y las necesidades. Sin embargo, hay ciertas cosas que se sabe ya son imposibles de cumplir. Ayer, en el discurso del señor Martos, no apareció el tema de la ONP. Sin embargo, fue consultado y sí fue tema de debate. ¿Qué cree usted que van a llegar a un punto de inflexión, a un punto común entre el Ejecutivo y el Legislativo? Porque, ojo, es mucha plata la que tendría que sacar del bolsillo el MEF, plata que, por cierto, no existe. Y además, mire, se les da... creo. ¿No? A ver, cuéntenos. Tengo la esperanza de que lleguemos a ese punto de equilibrio, digo yo, y es que, claro, si trabajamos de manera conjunta, de repente no todo se conoce, pero venimos coordinando también con el Ministerio de Economía y Finanzas para buscar ese punto de equilibrio. Ahora, se piensa que ese dinero va a salir de la caja fiscal y va a desaparecer, se va a quemar o se va a meter debajo del colchón. No, ese dinero no solamente es importante para aquellas personas que han aportado muchos años y que están muy lejanos a la jubilación y que de repente en muchos de los casos tampoco van a ver, digamos, una pensión, para que hoy puedan satisfacer una demanda, una emergencia, una necesidad que es impostergable, pero además son recursos que se van a inyectar a la economía nacional. Lo que sucedió con la AFP, por ejemplo, ¿no? Se cuestionó mucho en su momento, pero finalmente esos 20.000 millones de soles que se obtuvieron, digamos, de disposición de los aportantes, fue a parar a nuestra economía. Sí, lo que pasa es que generó un círculo virtuoso que se espera también conseguir con entendemos perfectamente la voluntad. Lo que pasa es que ustedes sí conocen, y eso ha sido una discusión hasta el aburrimiento, que no hay cuenta individual en la ONP. Eso podría ser reemplazado por un bono, por ejemplo. Es decir, en la ONP no se lleva una contabilidad adecuada. O sea, no sé, digamos, la plata que yo he colocado no es mi plata, es una plata que se usa para todos los demás, ¿no? Ese es un argumento... Permíteme agregar, existe en APP una posición tomada a lo que plantea Patricia, es decir, técnicamente no se puede, pero políticamente se va a insistir. ¿APP tiene una posición tomada? Mira, sí se va a insistir. Yo no te puedo negar esa posibilidad. Lo hemos conversado ya como bancada con la ministra de Economía, ¿no? Y tú has dado, por ejemplo, una fórmula que es la que hoy ya se empieza a explorar con el Ministerio de Economía y Finanzas. De repente
constitucionalmente, legalmente, tiene sus objeciones, porque no hay una cuenta individual. Pero de repente se puede otorgar un bono, ¿no? Y ya se empieza con algo. Pero creo que el Congreso tiene hoy la apertura necesaria para discutir, para analizar, para evaluar distintas fórmulas. Pero lo cierto y concreto es que esa población hoy requiere de un fondo, requiere de un recurso, y si es su aporte, con mucho mayor razón, y si se quiere mover la economía, son recursos que tienen que inyectarse también en la economía. Y no hay otra forma ahorita de inyectar a la economía, digamos, recursos, porque, claro, el aparato productivo, la cadena productiva, digamos, tiene cierta parálisis. Todavía tenemos un toque de queda, las actividades no se han reactivado, no hemos vuelto a un estado normal de cosas. Entonces hay muchas decisiones, actuaciones que debe tomar el Ejecutivo, el Congreso, pero sobre medidas y conclusiones y respuestas racionales. Le vamos a pero pedir una... Este diálogo y este debate tiene que seguir. El debate tiene que darse y en eso estamos totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa para que luego nos explique qué va a pasar en la interpelación que se le presenta al ministro de Educación y bueno, qué cosas pretenden escuchar, porque hay mucha crítica de parte de que habría intereses en el Congreso con respecto a la calidad educativa. Pero vamos a una pausa y mejor conversamos con calma en un ratito. Mañana con 20 minutos conversamos con el vicepresidente del Congreso de la República, Luis Valdés, de la bancada de APP. Se ha dado el voto de confianza al gabinete encabezado por Walter Martos. Lo ha agradecido el presidente de la República vía Twitter. El señor Walter Martos ha dejado una frase que ha dicho que no ha escuchado a los congresistas, sino al pueblo peruano, cuando los parlamentarios hacían uso de la palabra. Y ha dicho que ha dispuesto que los ministros se reúnan con todas las bancadas, con todos los congresistas para atender los reclamos de las regiones. ¿Ese es el cambio de actitud que ustedes esperaban? ¿Es en atención a eso que le han dado el voto de confianza? Sí, yo creo que en gran parte, ¿no? Hay una actitud mostrada bastante propositiva, ¿no? Además hay esa vocación por comunicarse más con esta representación nacional, además de coordinar, pero sobre todo fijar puntos estratégicos de convergencia, ¿no? Que lleven a cumplir esos desafíos y sobre todo esos objetivos que tenemos como país. Hoy, en el corto plazo, atender la pandemia, que es fundamental. Mirar a un mediano plazo ya con los equipos técnicos, pero la decisión política tiene que estar centrada en esos últimos 8 meses que nos queda de gestión. Y digo 8 meses porque, claro, en abril tenemos unas elecciones donde ya tenemos 2 candidatos que pasarán a una segunda vuelta, se entiende históricamente, así que tenemos que concentrarnos justamente a lo que nuestros representados, aquellos que hoy, digamos, nos dieron la confianza para estar tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, cumplir con esa expectativa. Sí, y en efecto hay 2 temas básicos, ¿no? La atención a la pandemia, que todavía no terminamos de controlarla, y el tema de la reactivación económica. Pero ayer Walter Martos ha señalado un tema que en la anterior votación en la que se le negó el voto de confianza al señor Pedro Cateriano se supone, fundamental. El tema de la presencia del señor Martín Benavides, el ministro de Educación, en cuanto no se supone a su actuación actual, sino al tema de la reforma universitaria. Y Walter Martos ha dicho que esa reforma se mantiene y el gobierno apuesta por ella y la va a sostener. No solamente el gobierno, sino también el Congreso y a todos aquellos peruanos que quieren que nuestra patria mejore. Si queremos que nuestro país emprenda el desarrollo, la única forma es con la educación, no solamente educación básica, sino también universitaria, técnica, y para eso las unidades o entidades competentes para hacer ese control de calidad tienen que fortalecerse. O sea, eso no está en discusión, no está en debate. Lamentablemente, y hay que reconocerlo también por todas partes, que ha habido una campaña en contra del Congreso por esta interpelación. Pero la interpelación no es otra cosa más que un pliego interrogatorio de ciertas dudas, denuncias, quejas a un funcionario del Estado de este nivel, ¿no? Que tiene que absolverlas. Ahora, si vamos a la realidad y a la coyuntura, el ministro Benavides ya ha sido interpelado por algunos medios de comunicación. Yo recuerdo que en Radio Programas del Perú se le invitó a preguntarle por algunas licencias, por algunas actuaciones en su calidad, en su momento de presidente ejecutivo de SUNEDU,
Entonces, esa interpelación, digamos, mediática, hoy se trasladaba al Congreso, producto justamente de estas denuncias o esta información que saltó producto de, como les digo, de esta interpelación mediática al ministro, y ustedes serán expectantes que el Congreso en esta oportunidad va a actuar de manera objetiva, racional, sin ningún tipo de apasionamientos, y mucho menos con un ánimo perverso, ¿no? Pero le recordamos, señor Valdés, que no lo va a permitir. Está buena la comparación, pero no son cosas iguales, ¿no? Ni creo que ni comparables. Nosotros hacemos preguntas, no interpelamos porque no tenemos ninguna capacidad de decisión sobre si el ministro se queda o se va. Esa es la decisión que tienen ustedes. Como comparación de preguntar, digamos, respecto a una denuncia, que la interpelación tampoco se le puede sacar de contexto. La interpelación es, digamos, una serie de preguntas que se le hace a través de un pliego que se le alcanza al ministro con un tiempo, mucha anticipación para que se prepare y pueda absolverlo ante la representación nacional. Le recuerdo, y está bien, forma parte de sus facultades, que ustedes pueden, a partir de una interpelación, censurar y sacar. Nosotros no. Nosotros somos periodistas, hacemos preguntas y esperamos respuestas. Y bueno... Por lo menos, permítanme aclarar solamente, señora Patricia, en este estado... Alianza para el Progreso no ha solicitado lo sabemos. Es un grupo de congresistas, simplemente esto, claro, eso solamente para aclarar. Y está muy bien que hagan las preguntas del caso y vamos a ver cómo responde el señor Benavides. En eso no hay ningún cuestionamiento. Esa es la forma como el Congreso tiene que hacer el control. Por supuesto, sin exagerar y estar interpelando a todos porque los ministros tienen que trabajar. Pero si en el caso del ministro Benavides hay dudas, pues bueno, esperemos que se escuche su versión y que se analice con responsabilidad. Muchísimas gracias, señor Valdés. Muchísimas gracias y buenos días. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. 7:26 minutos de la mañana.